El hombre con autoritas es recio, pero tiene templanza. No rehúye a los conflictos y los afronta con entereza, lo que le permite muchas veces resolverlos con su sola presencia. La década de los 70 fue una época muy conflictiva políticamente. Gobernaba el presidente Luis Echeverría. Las universidades públicas del país vivían en constante agitación. Fue una época de la universidad convulsiva, crítica. Universitarios radicales asaltaron las instalaciones de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario. Era una pugna entre una nueva corriente que se había formado alrededor del 68 y el gobierno federal, que se reproducía en muchos lados. Y había muchos conflictos, obviamente, en la Universidad de Nuevo León. Estaba por terminar, porque renunció, lo recordamos, el licenciado Eduardo Elizondo, que había decidido hacer autónomo a la universidad. Ya como única salida para su actividad política, decide que la universidad sea autónoma y decreta la ley orgánica, la primera ley orgánica de la autonomía, porque hubo 3. Hace la primera ley y dispone que sea el consejo universitario y las juntas directivas las que nombran rector. Y el rector que nombra el consejo fue el rector Oliverio Tijerina, quien dura más o menos 9 meses como rector. Al poco tiempo, 9 meses, al gobierno, el gobernador dice: voy a hacer otra ley, y pasa a otra ley que está muy olvidada, pero hubo una ley orgánica donde el número de miembros era una especie de ONG, eran un cierto número de la CROC, otros de la CTM, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Industria. Ese conjunto de personas, buenas todas, probablemente la mayoría buenas, bien intencionados, pues no saben qué hacer. Nombraron, por cierto, de rector a un teniente coronel, un médico teniente coronel, Treviño Garza, don Arnulfo Treviño Garza. Lo nombran rector, ¿no? Duró como 15 días. Esa ley, obviamente, fue muy repudiada localmente y muy repudiada por así convenir a otros intereses nacionalmente. No era para tanto, pero como quieras, hizo un batidero nacional. Al nivel de que llegó el señor secretario de Educación, el licenciado Bravo Aguja, a Monterrey, se instala en Monterrey a negociar con todas las partes para volver al cauce, lo cual no le fue fácil. Total, se decide en el Distrito Federal, hablo seguramente de la Presidencia de la República, que se derogue esa ley y se haga otra ley orgánica. Esta es la tercera en esta vuelta. Ya son autonomías las 3. La tercera es la actual. No se le ha quitado ni se le ha puesto una coma. En donde la diferencia más importante es que ahora hay una Junta de Gobierno. Esa es la nueva ley. Y tiene en este momento el interés de recordarse que no la decretó Elizondo. Elizondo renunció para no publicarla. El Congreso Estatal lo saca adelante. La iniciativa no fue el del licenciado Elizondo, sino que entra por diputados. En una sola noche sale y le dicen: fírmala, o sea, publícala. Y el señor prefiere renunciar. Y se fue. Entra el licenciado Luis M. Farías inmediatamente después, y él sí la publica, obviamente. Y es la ley actual. Y si hemos de hablar de cuál le dio estabilidad a la universidad, pues la actual. Los hechos son muy evidentes. Sí, el rector ya era Ulises ahora, ¿verdad? El doctor Ulises, el ingeniero Ulises Leal. El ingeniero Ulises Leal tiene, para meter presión, forma otra escuela de medicina, a la cual se llamó Las Anexas. La escuela tenía que cerrarse, me refiero a blindarse para poder seguir siendo facultad. Sin embargo, en ese momento inclusive estuvo 6 meses cerrado el hospital universitario. Sí, el hospital estuvo totalmente, se separó la facultad del hospital. Nosotros tomábamos las clases en la facultad y no podíamos ir al hospital. Estaba un bando, en las aulas de la escuela tomábamos las clases, ahí se nos otorgaba la cátedra y no podíamos ir al hospital. En ese momento el doctor Piñero era jefe de departamento de Farma y líder de los maestros que defendían la Facultad de Medicina para que no se tomara tan bien. Sí participé en la recaptura de la facultad, no pudimos hacerlo con el hospital. En septiembre los estudiantes de la facultad trataron de entrar al hospital. Yo me encontraba dando la clase de farmacología, eran las 11 de la mañana, cuando
los estudiantes trataron de entrar y fueron recibidos a balazos. Afortunadamente ninguno de los nuestros murió, excepto un estudiante de mecánica que quedó paralítico de por vida. Sí. Entonces, no pudimos recapturar el hospital, la resistencia de aquel lado era muy severa. Nosotros, tampoco ellos pudieron tomarnos la facultad. Nosotros nunca usamos armas de fuego, ellos sí, nosotros usábamos canicas. Y hizo uso de su capacidad de geometría y puso en vértice los escritorios contra las puertas y no pudieron contra la geometría y no pudieron abrir la puerta a pesar de que eran 40 o 50 afuera. De manera, y él estaba dentro. Alfredo es miembro de la Junta y es de los que sobreviven. Y le toca nombrar tanto al rector Lorenzo de Anda como al rector, bueno, no a él, a ser parte, 6. Nunca se, no sé, hay 11 hasta cuando Luis Todd es rector. Pero con esos 6 se destituye a Ulises, con esos 6 se nombra a Lorenzo, con esos 6 se nombra a Genaro Salinas como sustituto de Lorenzo, licenciado Genaro Salinas Quiroga, y con esos 6 se nombra a Luis Todd. La Junta de Gobierno era de 6 miembros, en lugar de 11, Piñero era miembro de la Junta. No había Comisión de Hacienda, había renunciado, Ulises había disuelto el Consejo Universitario, era una anarquía terrible en la universidad. Y ellos decidieron que querían poner un académico que durara unos 3 meses, porque para luego realmente establecer una posición permanente. Y Alfredo, que era miembro de la Junta de Gobierno, entretuvo el proceso con su forma particular de lo que él llamaba la lógica de lo absurdo, diciendo, no, aquí necesitamos una gente radical, no como mi compadre Luis, sino necesitamos una gente fuerte como Gartechea, que ponga en orden las cosas. Entonces me citaron aquí en la casa por la calle Padre Mier. Citaron a Román Garza Mercado, que fue mi otro competidor. Nos entrevistó la Junta de Gobierno, los 6 miembros, y me preguntaron, yo era una taravilla, para la conocía a la universidad perfectamente bien. Pues, mi papel siempre ha sido en ese mundo, ¿no? Entonces, pues ya, me decidieron ahí después, en contra de Alfredo al principio, y luego Alfredo tuvo que ceder, porque había que sacar los 6 votos, porque no había, era 11 la Junta, pero no había más que 6. Y al fin ya, me hablan por teléfono y me dicen, ya, vente para acá. Y la Junta me decide que sea. Y entonces... ¿Y no hubo resentimiento con Alfredo por eso? No, porque él manejaba lo que llamaba la lógica de lo absurdo. Que dar la contra para que la gente replique, ¿no? Todos se dejaron de defenderme y él atacaron. Salinas Quiroga era el rector interino, había durado 2 meses y me entrega a mí la presea y tomo posesión. Y como académico iba a durar 3 meses, tuve que hacerme un poco político, entonces duré 6 años. Ni modo, mi trabajo fue, junto con mucha gente, atenuar, calmar, conciliar, negociar, sacar a la universidad de esa enfermedad de la violencia, pues la universidad es pensamiento, no es violencia. Y en ese momento es cuando se empieza el rescate de la universidad y es el momento en el que nace esa famosa bata blanca. El mito de la bata blanca. El mito de la bata blanca. Éramos el coco de cuentos de bebé políticos que se asustaban con el mero nombre de la bata blanca. Éramos un mito. Pero fuimos distinguidos con ese apodo, con ese mote. 4. El doctor Piñero, el doctor Todd, el doctor Amador Flores Arechiga y yo. Y fue un asunto de ser médicos los 4 y en su momento haber tenido actividades de política universitaria. Debe de verse la diferencia entre esta universidad y otras. Las circunstancias políticas eran las mismas. Nosotros no seguimos el mismo camino en esta universidad. Y creo que una parte del no haber seguido el mismo camino fue la acción política y estratégica de la ya denominada bata blanca. Fue una época muy interesante porque fue la transición entre el romanticismo histórico y el maniqueísmo plástico que caracteriza a la juventud actual. Somos los últimos guerreros del romanticismo histórico universitario. En 1979, antes de cumplir 1 año como director, la Honorable Junta de Gobierno nombró al doctor Alfredo Piñeiro López rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otra vez de nuevo, la bata blanca o Alfredo en lo particular se ve enfrentado a que hay todavía mucho desorden.
En una ocasión en que debía ir a la preparatoria número 8 para asistir a la toma de posesión del nuevo director, le dijeron que no asistiera porque los estudiantes estaban amotinados para impedirle la entrada al plantel. Se veía que tenían palos y cosas por el estilo, piedras, y entonces los vimos, ¿verdad?, a la distancia, pero el doctor dijo, yo me voy a bajar primero y después se baja usted, Mireya. Y así fue. Entonces llegamos a la puerta de la escuela, que estaba ahí el grupo, vamos a decirse, muy tenso.